Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar Los buenos virus. Hablamos con José Antonio López Guerrero. Cuando oímos la palabra virus, pensamos, y no lo podemos evitar, en enfermedades. El temor tiene razones más que fundadas, especialmente tras la reciente pandemia provocada por el coronavirus, el SARS-CoV-2. Pero, ¿y si te dijera que de todas las especies de virus conocidas, solo una pequeñísima parte son perjudiciales? Es más, la inmensa mayoría no se preocupan lo más mínimo de nosotros, o, por el contrario, nos benefician de algún modo. Eso es precisamente lo que defiende el virólogo y divulgador científico José Antonio López Guerrero, conocido como HAL, en su libro Los buenos virus. Con él charlamos hoy en este nuevo episodio de Hablando con Científicos. Hablamos con José Antonio López Guerrero, HAL, conocido por los oyentes de Radio Nacional de España sobre todo, y también por los que leemos sus libros. Es catedrático de microbiología, director del grupo de neurovirología en el Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid, vinculado también al Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, y divulgador científico. Participa en programas de Radio Nacional fundamentalmente, entre probetas, el laboratorio de HAL, Marca España, A Ciencia Cierta, de Radio Exterior de España, donde yo estuve nada menos que 30 años. Y sobre todo le llamamos porque acaba de publicar un libro que se titula Los buenos virus, de Guadalmazán. Los buenos virus. Bueno, ante todo un saludo. Muchísimas gracias, José Antonio, por participar en Hablando con Científicos. Un placer estar aquí contigo, un placer múltiple porque no sé si se puede decir en la audiencia, pero somos paisanos. Sí, eso además. Bien, de eso nos hemos enterado después, por cierto, después de contactar. Efectivamente. Hablamos de un libro, Los buenos virus. De los virus malos estamos hartos de hablar y de escuchar. Y conviene seguir escuchándolo porque merece la pena, ¿no? Pero de los virus buenos se habla muy poco. Así que empecemos por ahí, ¿no? Primero vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué es un virus? Bueno, efectivamente, esa es muy buena pregunta, porque hasta que nos vino, como diría aquel exministro hace ya unas cuantas décadas, hasta que nos vino aquel bicho que si se caía del pico de una mesa se mataba, en este caso, hasta que nos vino la pandemia, era frecuente ver en muchos medios de comunicación, incluso medios generalistas y medios nacionales, pues hablar del virus el virus de la tuberculosis, el virus de la malaria. O sea que no se tenía muy claro lo que era virus, a no ser que se utilizara la denominación latina, porque virus significa veneno. A lo mejor si definimos que todo lo que nos hace daño es un veneno, pues bueno, la tuberculosis puede ser un veneno o no. Pero vamos, que técnicamente virus es un ente, un organismo, es un complejo molecular formado normalmente por material genético, iba a decir ADN, también puede ser ARN y proteína, y a partir de ahí ya se complica la cosa, envuelta lipídica, otras muchas proteínas, luego hay agentes infecciosos que solo es el genoma, que no tienen proteína, y hay proteínas que son infecciosas, como los priones, que como agente infeccioso no interviene el genoma. O sea que eso como concepto. Por lo tanto, es un ente que técnicamente no se denomina ser vivo, aunque a ellos les da igual como los llamemos, porque les falta un error, les falta un solo hecho, que es el intercambio de energía libre, lo que todos conocemos como metabolismo. No tiene metabolismo propio, un virus fuera de la célula que infecta, porque un virus es un parásito intracelular obligado.
fuera de su hospedador, fuera de la célula que infecta, es algo que hasta lo podemos cristalizar como si fuera un complejo orgánico, ¿no? Pero dentro de la célula secuestra esa característica de vida que ellos no tienen, que es el metabolismo, y convierten a la célula en su fábrica de replicación, de síntesis de proteína, de replicación del genoma y de nuevos virus. Conocemos su versión de patógeno. Una versión de patógeno como causante de enfermedades, de la que también hablas en tu libro, al principio, lógicamente. Y cuento algo, lógicamente, de lo que hemos pasado hace unos años con la pandemia, de las futuras pandemias que vendrán. Yo sigo apostando por la gripe porque cada 20 o 30 años tenemos una pandemia. Otros virus emergentes que están apareciendo, virus que ya estaban en unas latitudes de la Tierra y por el cambio climático y por la capacidad de comunicación y de transporte del ser humano se van expandiendo a otras latitudes. En fin, esos los virus patógenos. Pero la gran mayoría, el 99,9% de los virus, de las especies virales que se conocen, en torno a 10-15.000 especies virales ya descritas, pero casi seguro que hay hasta 10 veces más virus todavía por descubrir. Y de todo lo que se descubre, la gran mayoría, el 99, por no decir 99,9% de lo que se descubre, son virus que su único afán, como diría Richard Dawkins, es la de el gen egoísta, es la de replicarse y multiplicarse, pero que lo hace a expensa de causar daño a nuestra especie e incluso, si quieres luego entramos en detalle, incluso a lo largo de la historia de la evolución que han contribuido a que actualmente seamos, incluso como especie, lo que somos, mamíferos placentarios. Que a ellos les importa que les llamemos seres vivos o no, pues creo que les da igual. Sí, por supuesto, y les da exactamente igual que les llamemos virus buenos o virus malos. Al fin y al cabo, llamamos malo aquello que nos afecta a nosotros directamente de forma negativa, ¿no? Efectivamente. Si fuéramos una bacteria, diríamos que la mayoría de los virus sí nos afecta porque los bacteriófagos pues están regulando la concentración de bacterias marinas. Hasta el 70% de las bacterias se infectan, o sea que sí serían patógenos, sí serían malos para ellas. Pero vamos, que lo que le llamemos un virus evoluciona, replica, interactúa con organismos vivos, producen efectos biológicos. Si eso no es vida, pues por una cuestión técnica simplemente, pues a ellos, si pudieran pensar, les daría un poquito igual. Vamos a seguir avanzando en lo que comentas en el libro. Has dicho que en parte nuestra existencia se debe a los virus. Explica eso con más detalle. Se sabe que entre el 8 y el 10% de nuestros genes, de nuestro ADN, se sabe que es de origen vírico. Se sabe que hemos estado siendo infectados por virus, concretamente por los virus de la familia conocida como los retrovirus. El retrovirus más conocido, ese sí es un virus muy, muy chungo, que es el VIH. El VIH es un retrovirus, es un virus que tiene ARN como genoma, que se convierte en ADN, se integra en nuestra célula y a partir de ahí pues todo es malo, ¿no? Pero hay otros muchos virus de esta familia que ha estado infectando a nuestros antepasados, incluso antes de que fuéramos mamíferos, los iba infectando. Y si al infectar se infectaba la línea, si a ti te infecta un virus aquí en el brazo y te produce una malformación de brazo, te produce alguna interacción en el brazo, bueno, pues tú vivirás o no vivirás, morirás y tu descendencia pues no se habrá enterado, no tendrá ese aporte genético. Pero si el virus infecta tus gónadas, infecta tu línea germinal y se integra en el genoma, pues ya la descendencia que vas a obtener ya tiene ese virus integrado. Pues eso los virus lo han ido haciendo durante millones de años, de forma que actualmente tenemos genes, incluso en nuestras células, que proceden de virus que nos infectaron a lo mejor hace 100 millones de años. Y ha ido pasando la evolución. O sea que esos virus lo que hicieron es dejar parte de su material genético, se incorporó al nuestro y ya forma parte de nuestro ADN. Sí, y ya forma parte de nuestro. Hasta tal punto que hay una proteína que se llama una proteína que proviene de los virus
Y esa proteína sincitina lo que hace son sincitios. Sincitio es que fusiona dos células independientes, las junta y genera una. Esos virus, esa proteína la tienen porque les venía muy bien para expandirse de una célula a otra. Pero al generar esa característica de fusión, pues hizo que a lo mejor un antepasado nuestro, un protomamífero, la línea germinal, el embrión, en lugar de generar un huevo que salía al exterior, pues las membranas del embrión se fusionaron con las membranas celulares de la hembra, generaron lo que se llamó un trofoblasto, que son las membranas que durante el desarrollo embrionario actualmente pues envuelven al embrión, el sincitio trofoblasto, y de ahí la placenta. De forma que podemos decir que la placenta pudo tener un origen vírico. Por lo tanto, podemos decir que somos mamíferos placentarios porque a un tatarayayo nuestro, o mejor dicho, tatarayaya nuestra, le infectó un virus. De hecho, supuestamente ha habido varias oleadas de infección entre 80, 100, 120 millones de años. O sea que, resumiendo, somos mamíferos por los virus. Eso ya así de entrada para considerar. Bueno, eso es en parte lo que llevamos en nuestro propio genoma de los virus. Pero luego aparte nosotros, lo mismo que llevamos bacterias y llevamos un montón de microbios unidos a nuestras propias células, pero independientes, es decir, que no forman parte de nuestro cuerpo, también llevamos virus. También hay un viroma humano, ¿no? Sí, efectivamente, sí, tenemos... Antes se hablaba se decía que teníamos 10 células, 10 bacterias por cada célula de nuestro cuerpo. Hoy esa expectativa se ha bajado, esa cifra se ha bajado y se especula con que tenemos en torno a 1,4 bacterias por cada célula. Es decir, que aún así tenemos más células bacterianas o de otros microorganismos que células nuestras de nuestro propio cuerpo. O sea que entonces ya la definición de nuestro cuerpo en realidad podemos definirlo como un envoltorio para tener una microbiota, ¿no? Exacto, un saco de bacterias, ¿no? Que somos un saco de bacterias. Bueno, pues muchas de ellas fecales. Pues por cada una de estas células que tenemos de nuestra microbiota podemos tener en torno a 10 virus comedores de bacterias, bacteriófagos. Los bacteriófagos pues pueden regular nuestra microbiota bacteriana para que no, aunque muchas de ellas, casi todas son bacterias comensales, bacterias positivas, de hecho contribuyen a nuestra digestión, asimilación de alimentos, interacciona con nuestro sistema inmunológico, se sabe que interacciona con nuestro sistema nervioso, en nuestro sistema también hormonal. Eso, las bacterias, pues los virus participan en la regulación de estas bacterias y también en evitar que otras bacterias de vida libre, bacterias patógenas, pues acaben colonizando y causando patología. Eso en nuestro organismo, pero si tenemos en cuenta que los virus están en todas partes y sobre todo en los océanos, en los mares. Si lo trasladamos al mar, se supone que en una cucharadita sopera de mar, eso para que el oyente que nos esté viendo u oyendo, cuando vaya este verano a la playa, a ese caldo que llaman mar Mediterráneo, y abra la boca y traiga un poquito de agua, que sepa que en una cucharadita de agua de mar puede haber 1 millón de bacterias. Y por cada bacteria también unos 10 virus. O sea que podemos tener 10 millones de virus en una cucharadita de agua de mar. Bueno, pues si juntáramos todos los virus bacteriófagos que hay en el mar, en peso seco, lo pusiéramos en una balanza, para equilibrar el peso necesitaríamos en torno a los 5 millones de ballenas. Yo digo ballenas azules, que son, creo, la ballena azul ártica, creo que la ballena más grande que existe, unas 150 toneladas, 30 metros de eslora, como digo yo en el libro. Pues necesitaríamos unos 5 millones de esas ballenas para equilibrar todos los virus que tenemos en el mar. ¿Qué hacen esos virus? Pues los virus necesitan infectar, pues infectan bacterias. Regulan la población de las bacterias oceánicas. Infectan hasta el 70% de las bacterias, que las van degradando, se van digeriendo, van muriendo y van soltando su carbono orgánico, va soltando el carbono de las bacterias. Este carbono va interaccionando con otras moléculas y puede convertirse en CO2. Y ese CO2 sabemos que puede ir a la atmósfera
y por lo tanto sabemos que parte del CO2 que hay en la atmósfera proviene de la actividad de los virus en los mares. Por lo tanto, podemos también decir, ya hemos dicho dos cosas. Primero, que somos mamíferos gracias a los virus, y segundo, que el clima mundial en parte se debe también a los virus. Virus que son bacteriófagos, es decir, que comen bacterias. O sea, que son virus que, como ocurre cuando infectan a nuestras células, se meten dentro de las bacterias, se aprovechan de la maquinaria de esas bacterias para reproducirse y generar más virus. Igual, matándola o no. Hay virus que, la mayoría de los virus matan a la bacteria, pero otros virus, igual que hacen algunos virus con nosotros, se integran en su genoma y permanecen ahí en lo que se llama en estado de lisogenia. Y ese mismo hecho de la capacidad de los virus, que pueden ser muy específicos matando bacterias, lo convierten, ya sería el tercer aspecto, lo convierte en algo muy goloso en un tiempo como el que tenemos, porque hay que decir a nuestros oyentes que por el mal uso que llevamos haciendo durante tantos años de los antibióticos, cada vez hay más bacterias resistentes a antibióticos, cada vez hay más bacterias hiperresistentes, incluso se habla ya de bacterias pan-resistentes, es decir, resistente a todos los antibióticos conocidos. Esas bacterias actualmente matan a decenas de miles de personas al año, hoy en el año 2025. Son bacterias contra las que hace pocos años teníamos antibióticos efectivos, que ahora ya no son efectivos. Si no ponemos remedio, dentro de 20 años, hacia los 30 años, hacia 2050, se habla que las infecciones por bacterias resistentes podría suponer varios millones de muertes al año, más que los casos de cáncer y de enfermedades cardiovasculares juntas. Si no ponemos remedio, vías de actuación contra esas bacterias hiperresistentes, pues generar nuevos antibióticos de nueva síntesis, de nuevos fármacos que se vean que son antibacterianos, recuperar la sensibilidad de las bacterias resistentes mediante tratamientos con diferentes técnicas o, en este caso, utilizar fagos en terapias antibacterianas. Algo que se empezó a hacer. Fagos, o sea, bacteriófagos específicos que ataquen esas bacterias multiresistentes y acaben con ellas, como pueden hacer los antibióticos mientras funcionan, ¿no? Pero esa técnica es muy vieja, realmente empezó a usarse hace mucho tiempo, comentas en el libro. Claro, a principios de Yerel, Félix de Yerel, un belga que a principios del siglo pasado, cuando se descubrieron los bacteriófagos, se vio que eran efectivos contra bacterias y contra bacterias patogénicas humanas, patógenas humanas y específicas contra muchas especies bacterianas. O sea, que se pueden buscar fagos específicos contra la bacteria que queramos matar. Y eso ya se empezó a utilizar a principios del siglo pasado contra disenterías y contra algunas patologías. ¿Qué pasó? Un señor llamado Fleming tenía un experimento en su laboratorio con una plaquita, dejó una plaquita con unas bacterias, se fue creo de fin de semana y cuando volvió el lunes vio la plaquita que se había infectado con un hongo del género Penicillium y alrededor del hongo no crecían bacterias. Dice, hombre, este hongo tiene algo que mata a las bacterias. Empezó a investigar y junto con dos colegas obtuvieron el premio Nobel por el descubrimiento de los antibióticos. Entonces, las terapias fágicas para combatir bacterias, pues se dejó ahí arrinconada hasta ahora que estamos viendo otra vez las orejas al lobo. Arrinconadas, pero no en todo el mundo, porque en ciertos lugares, como Georgia, cuando era la antigua Unión Soviética, según comentas en el libro, se utilizaron los fagos, se siguieron investigando y utilizando como terapias, ¿no? Sí. O sea que podemos decir que todas las bacterias tienen enemigos concretos, fagos concretos, especializados en ellas, ¿no? Efectivamente. O sea, a día de hoy, de hecho, hay varios grupos importantes en España. Yo conozco y colaboro dando clases en un curso de un máster de virología en Valencia con mi compañera Pilar Domingo, que se dedica por la Albufera, las marismas allí valencianas, pues están buscando y caracterizando fagos, viendo su especificidad contra diferentes posibles bacterias y ya me consta que han hecho tratamientos en pacientes. Bien, pues ya que existen, digamos, fagos
para determinadas bacterias. Quiere decir que si viene una bacteria de esas multiresistentes que comentas, habría que buscar el fago específico que ataque a esa bacteria. O sea, no vale un fago para todas, ¿no? O sea, cada cual necesita su... Habrá de todo. Habrá una colección de fagos que diferentes fagos sean específicos contra una misma bacteria y al revés, habrá fagos que serán específicos contra múltiples bacterias. Entonces, lo ideal sería lo más específico posible para, si tenemos un tratamiento porque tenemos una infección bacteriana gástrica, por ejemplo, lo normal es intentar atacar a esa bacteria y no al conjunto de las bacterias de la microbiota que tenemos. Algo que, por desgracia, sí hacen los antibióticos. Los antibióticos pueden ser muy específicos, pero no tanto como para dejar indemnes a nuestras bacterias comensales. Por eso se recomienda que después de un tratamiento largo con antibióticos, que se recomienda, y eso digo yo, hay que terminar el tratamiento, porque si no estamos favoreciendo la aparición de resistencias. O sea, usar los antibióticos lo menos posible. Esto es un mensaje para los médicos. Antes era para todo el mundo porque los antibióticos se compraban sin receta en la farmacia. Ahora hace falta receta, por lo tanto, el mensaje para los médicos: no receten antibióticos así para quitarse al paciente de encima. Hay que asegurarse que necesita antibiótico de verdad y una vez que se recetan, concluir el tratamiento y se supone que después pues tenemos que hacer uso de probióticos, habla de los yogures naturales que tienen bacterias, pues de alguna forma para ir repoblando otra vez nuestra microbiota, lo que antes se llamaba flora bacteriana. Entonces, eso es la idea, acabar teniendo una colección de bacteriófagos que reconozca lo más específicamente posible a diferentes bacterias patogénicas. Muy bien, Hal. Vamos a tomarnos un pequeño descanso y volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web, cienciaes.com, podéis encontrar más de 500 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con José Antonio López Guerrero, que es catedrático de microbiología en el Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid y divulgador científico. Precisamente por esta faceta lo estamos entrevistando porque acaba de publicar su libro Los buenos virus. En el libro hablas de terapias en las que se utilizan virus para tratamiento de determinadas enfermedades y no necesariamente enfermedades provocadas por bacterias. Incluso se han utilizado virus para tratamientos contra el cáncer. Sí. Hay investigación en ese sentido. Sí, efectivamente. Efectivamente, hay las inmunoterapias, cada vez son más específicas contra el cáncer. Es medicina personalizada de precisión. Son muy caras, pero como yo digo yo siempre, un tratamiento con una terapia específica que se llama CAR-T, que funciona pocas veces, la verdad que funcionan con pocos tumores y el porcentaje de curación es de un 30-40%, pero claro, a quien le toca a la China es maravilloso porque no tiene efecto secundario y es curación total, ¿no? Entonces, el tratamiento puede costar en torno a $500.000 de euros. Estoy inventando la cifra, a lo mejor son 100.000 por arriba, 100.000 por abajo, o dependiendo también del tratamiento. Pero claro, la pregunta es, ¿cuánto cuesta un paciente crónico de cáncer?
sea, que la terapia cuesta 500.000. ¿Cuánto cuesta no utilizar la terapia y tenerle con quimio, con radio, hospitalización, con diferentes fármacos, hasta que el paciente va en una dirección u otra, se cura o no se cura, ¿no? Entonces, eso es importante. Y hay un tipo de terapia que se llaman terapias génicas, que lo que hacen es que curan, pueden sustituir un gen dañado, un gen defectuoso que produce una patología, la que sea, y algunas patologías son una mayor incidencia de tumores, se puede reemplazar por el gen correcto, de forma que se puede subsanar esa patología. Y la forma de inyectar el gen correcto en un cuerpo ya adulto puede ser a través de terapias con virus, lo que se llama terapias génicas con virus. Hay diferentes familias de virus ya conocidas, los retrovirus que he dicho antes, los lentivirus. Un lentivirus es el VIH, pero hay otros virus que no son patogénicos, como el VIH. Lentivirus, adenovirus, que pueden producir catarros y demás, y que se han utilizado también en terapias, otra aplicación más, en terapias para generar vacunas. Algunas de las vacunas que hemos tenido durante la pandemia, la vacuna de AstraZeneca, por ejemplo, la Sputnik rusa, otras vacunas chinas y otra que hay por ahí en el mundo, son vacunas de adenovirus recombinante, adenovirus modificado para vacunarnos, o sea, que un virus que se utiliza para vacunarnos. Pues ese virus lo podemos utilizar para inyectar un gen sano de una persona que tenga una patología, que hay de diferentes tipos. Una quizá de las más conocidas de las terapias génicas, hizo una película John Travolta que se llamaba El niño burbuja, y es que hay una enzima, adenosina desaminasa, ADA, que entre otras cosas favorece que maduren los linfocitos que nos curan de las enfermedades. Esa enzima no funciona y entonces no tenemos defensas, pues para arreglar ese gen defectuoso se puede inyectar el gen ADA correcto para producir la enzima ADA correcta y de esa forma curar. Eso se llama terapia génica y algunas de esas terapias, pues también hace poco se utilizó con una chica, una niña pequeña española que tenía un problema en el oído y le hacía falta que se activara una proteína para conectar el oído interno y demás y producir la transmisión del sonido, y eso también se hizo con una terapia génica. Y hay otras terapias también que cursan patologías que cursan con cáncer de índole también genético, que se pueden tratar también con terapia génica. Bueno, debo decir que todo esto que estás contando está mucho más ampliado y explicado en el libro, con todo lujo de detalles. Simplemente estamos dando pinceladas de lo que contiene. Dentro de lo que son esas terapias, no solo se aplican lógicamente para tratar enfermedades humanas, también se aplican para otros muchos cometidos, ¿no? O sea, que se utilizan también los virus, comentas en el libro, para salvar cosechas, por ejemplo, en la agricultura. Sí. Igual que podemos utilizar virus modificados como vacunas, virus modificados como terapia génica, podemos utilizar virus modificados también para combatir algunas plagas específicas. Podemos utilizar virus modificados genéticamente para, a su vez, introducir un gen que aporte un bien, que aporte una función extra a plantas, a cultivos, que los hagan resistentes a algunos patógenos también de plantas. O sea que lo que se aplica para el mundo animal, de alguna forma también se puede utilizar para el mundo vegetal. Por ejemplo, gracias a esos virus modificados hemos podido eliminar la rabia de Europa, porque con ese virus modificado lo podemos lanzar en comederos al aire libre, naturales, donde zorros y otros animales que transmitían la rabia comen y se inmunizan. O sea que creo que no hay. Lo que sí hay es mucha desinformación, y lo que sí hay es mucha información interesada a la hora de divulgar y difundir a veces con intereses espurios, noticias que son medias verdades o directamente noticias falsas. En cuanto a la transgénesis, hay mucha hipocresía en Europa. En Europa no se puede plantar prácticamente ningún transgénico, solamente permiten uno, maíz resistente al taladro, a una plaga, a una especie de polilla, mariposa, que se come el tallo. Y de esto, solo España es el país que más está plantando, unas 100.000 hectáreas. 100.000 hectáreas que fuera de España es una maceta, prácticamente.
sea, en Estados Unidos, en Brasil, en China, en Canadá, en Australia. Estamos hablando que el 80-90% de muchas cosechas son modificadas genéticamente. Pero es que lo curioso, y a esto voy, de la hipocresía rara que tenemos en Europa, no tenemos comida suficiente para mantener nuestro propio ganado. Solo tenemos soja, solo tenemos pienso para en torno al 10% de lo que nuestro ganado necesita. Tenemos que importar el 90%. ¿Y de dónde se importa ese 90%? De Brasil, de Argentina, de Estados Unidos, de Canadá. ¿Cómo es ese pienso que se importa? Transgénico. O sea, que es curioso. Entonces, los que estoy en contra de los transgénicos, dicen, porque ahora la comida no sabe a nada, los tomates no saben a nada porque son transgénicos. Es mentira todo. O sea, no hay ningún alimento ahora mismo, ninguno en España que sea transgénico, a no ser que alguien se quiera comer las mazorcas de maíz aprobadas para el ganado, pero no hay. En Estados Unidos sí, en Estados Unidos uno puede comer tomate, puede comerse un buen salmón transgénico, pero en Europa no. Debe ser que somos los más listos del mundo, porque somos el único lugar donde no se admiten. Pero es que somos tan jacobinos que incluso otra técnica que no tiene nada que ver con la transgénesis, que es CRISPR, que supuso un premio Nobel a dos de las que desarrollaron la técnica, pero el que descubrió la técnica fue un español, Francis Mojica, de la Universidad de Alicante, que fue el que acuñó el acrónimo CRISPR. Pues esa técnica no es transgénesis, esa es, tú puedes mutar directamente, puedes modificar el genoma cambiándole una letra o quitándosela. Tú no aportas un gen de fuera ni nada. O sea, un producto hecho por CRISPR es indistinguible de cualquier otro producto que te lleves a la boca, que comas. No lo puedes distinguir. Es una cuestión de buena fe. ¿Qué es lo que pasa? Que en España, en Europa, nuevamente se quiere aplicar la misma legislación estricta de los transgénicos a los CRISPR. ¿Qué es lo que pasa? Que nos vienen los productos de fuera que, aunque tú quieras decir, no, yo no admito productos elaborados con CRISPR, aunque quieras decir eso, como no tiene ninguna etiqueta que los identifique, te van a llegar productos de cualquier parte del mundo diciendo que son variedades que se han cultivado de forma natural y no hay ninguna forma de demostrarlo y te la vas a comer y lo vas a comprar. ¿Quién se está perjudicando? Pues el comercio, la agricultura europea. Pero, al parecer, tenemos un conocimiento, una sabiduría que carece el resto del planeta Tierra. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Sí, la verdad es que es un problema, pero yo creo que eso se combate con información de la buena, explicando bien la ciencia, porque si hablamos de transgénicos, nosotros mismos somos transgénicos, ¿no? Porque si hemos hablado de que nuestro propio genoma contiene genes que han sido inoculados por los virus a lo largo de nuestra evolución, transgénicos somos, por supuesto. Efectivamente. Pero es que además la transgénesis, ya que hablamos de virus, la transgénesis es natural. Es decir, hay especies de avispas que transgenizan las orugas de algunas especies de lepidópteros, de mariposas, donde luego esas avispas ponen sus huevos y esa transgénesis que le han hecho de forma natural a la oruga hace que la oruga sobreviva y aporte nutrientes a los huevos de esa avispa que luego ya van eclosionando y son nuevas avispitas y en muchos casos la oruga acaba desecándose y muriendo, pero en otros muchos casos, la mariposa monarca creo, una de las especies, la oruga sobrevive, se hace adulta, se hace mariposa y es una mariposa transgénica que va a transmitir a su descendencia ese transgen de forma natural. O sea, que incluso aquellos que comentan que los transgénicos son un invento de diablo, que el hombre juega a ser Dios y tal, decir que ya está inventado en la naturaleza. Y luego, para los que consideren que cualquier transgénico, no, es que todos los transgénicos, pues que tengan mucho cuidado, porque si tiene un familiar que es diabético, decirle que la insulina que se está utilizando es una insulina obtenida por manipulación de bacterias recombinantes, es decir, bacterias transgénicas. Ajá. ¿A esas bacterias que generan la insulina, el gen se lo inyectaron también con un virus? No, en principio se produce por transformación bacteriana. Se podría hacer a través de lo que se llama transducción por fagos, bacteriófagos, pero la técnica ya se empezó a desarrollar en los años 70
De hecho, en una época en la que también perseguían a los biólogos moleculares que hacían las primeras bacterias recombinantes, con los mismos argumentos que ahora, que se van a crear monstruos, que vamos a desaparecer. No solamente no desaparecimos, sino que gracias a esas bacterias manipuladas genéticamente, ahí sabían Guiley, una empresa a mediados de los años 70 empezó a comercializar la Escherichia coli manipulada para producir insulina, y hoy día cientos de millones de pacientes diabéticos viven con la insulina recombinante. En el libro hablas volviendo a los fagos, hablas del fago lambda. Sí. ¿Qué tiene particular ese fago para que sea, digamos, tan famoso? Pues es famoso igual que la bacteria Escherichia coli. O sea, hay modelos de estudio. En fago, pues estaría el fago lambda, indudablemente. En bacteria, la Escherichia coli. En modelos de animales, pues quizás el ratón de laboratorio. O sea que cada sistema, cada estudio tiene un modelo específico. ¿Por qué el fago lambda se cultiva muy bien, crece muy bien en cultivo? Nosotros lo utilizamos, yo soy profesor y durante unos cuantos años fui el coordinador de las prácticas de microbiología, y una de las prácticas que yo hacía como coordinador y que ahora se siguen haciendo, pero yo ya no doy práctica, ahora de momento doy solamente teoría, pues una de las prácticas que se sigue haciendo es infectar Escherichia coli con fago lambda. Fago manipulado genéticamente, precisamente para que las bacterias que se hayan infectado sean resistentes a un antibiótico y podamos verlas en una placa de cultivo y podamos distinguirlas. O sea que el bacteriófago lambda crece muy bien en cultivo. Es importante también para estudio en biología molecular porque tiene dos mecanismos que producen las bacterias. Uno que es la lisa. El 99% de las veces la va a lisar. Lisa la bacteria y se acabó. Pero hay un porcentaje muy pequeño que el fago entra dentro del genoma de la bacteria y se convierte en una bacteria lisogénica, es decir, que mantiene el fago en su genoma. Y hay un mecanismo de operadores genéticos, hay un activador, hay un represor, que están ahí entre ellos en equilibrio, que puede hacer que la bacteria esté durante muchas generaciones con el fago dentro, hasta que algo externo, pues un daño al genoma de la bacteria, cualquier cosa, hace que el fago se reactive y vuelva otra vez a lisar la bacteria. Es un fago muy socorrido, que se usa mucho en laboratorio y que se puede también utilizar como librería genética. O sea, podemos utilizar el fago y hacerlo transgénico. Podemos insertar dentro de su genoma pequeñas cantidades de genoma de otro organismo que queramos tener en una colección, y podemos tener lo que se llama una librería génica, teniendo ahí una colección de fago lambda, cada uno de ellos con el trocito del gen que queramos o del organismo que queramos ahí conservado. ¿Cómo se consigue meter un gen determinado en un fago? Sí, tenemos un gen, tú puedes trocear un gen eso fue otro premio Nobel de Albert Werner, que descubrió unas maravillosas enzimas bacterianas que son capaces de cortar secuencias muy específicas de genoma, lo que se llaman endonucleasas o enzimas de restricción. Entonces podemos utilizar enzimas de restricción para cortar el genoma que queramos, y con eso también un plásmido, una estructura de ADN, lo cortamos con la misma enzima, entonces de forma que tenemos el plásmido abierto con la misma secuencia que con lo que hemos cortado el genoma que queramos, los trocitos que queramos. Es como si tenemos un salchichón muy grande, lo cortamos en trocitos y a cada trocito le ponemos una pegatina. Si luego tenemos una estructura que tiene también la misma pegatina, pues podemos pegar cada trocito de salchichón en esa estructura y almacenarlo. Pues algo parecido. Cortamos el genoma que queremos con enzimas específicas y esas las metemos por homología, lo podemos encapsidar dentro de un fago. Uh-huh. O sea, conseguir meterlo luego dentro del fago y ya el fago se encarga de inyectarlo, digamos, en la bacteria, ¿no? No, lo tenemos ahí, lo crecemos, lo tenemos ahí, en principio en un tubito, y cuando nos haga falta, por ejemplo, multiplicar ese segmento, ese fragmento, pues infectamos una bacteria
para que se multiplique todas las veces que queramos ese fragmento y luego lo purificamos. Bueno, pues hay muchas aplicaciones de los virus en general, virus buenos, como estábamos diciendo desde el principio. Dejas bien claro todas las posibilidades en el libro. Hablas también de la historia que acompaña, hablas de los científicos, de los que han recibido premios Nobel por descubrimientos que luego se han aplicado y han servido precisamente para que se creen esas terapias o esas tecnologías que permiten luego utilizar los fagos. Como por ejemplo lo de Albert Werner, es que Albert Werner, que recibió el premio Nobel en los años 70 por las enzimas de restricción, y es muy curioso porque su hija escribió un cuento de cómo su padre, como si fuera un sastre, era capaz de cortar el genoma y pegarlo ahí de forma muy específica. Un cuento muy bonito de las tijeras de mi papá, tijeras moleculares, que son las enzimas de restricción. Pues, entre otros muchos premio Nobel. Otro premio Nobel que trabajó con virus es Friedrich Sanger. El método de Sanger de secuenciación recibió 2 premios Nobel en su vida y es uno de los pocos premios Nobel dobles, y uno de esos premios Nobel fue precisamente por empezar con la incipiente técnica de secuenciación genética que actualmente se consigue con aparatos que son capaces de secuenciar millones de nucleótidos en horas, ¿no? Pues el primer método de Friedrich Sanger y con Gilbert, que fueron premio Nobel, pues se hizo también en un fago, en el FIX 174, un fago también muy curioso, que solo tiene una cadena de ADN, no tiene doble, y con eso pues pudo ir secuenciando pequeños fragmentos de ADN. Me has mencionado varias veces las vacunas, vacunas en las que también intervienen los virus y de muy distintas formas, según cuentas en el libro, ¿no? O sea que al final los virus están conectados a nuestra propia protección. Claro. Ya no estamos hablando de bacterias, sino de enseñar a nuestro sistema inmunitario a defenderse de un invasor, el que sea, ¿no? Sí, podemos ver a virus en las vacunas desde dos vertientes. Por una parte, podemos utilizar virus que nos producen enfermedades atenuados, inactivados, es decir, el virus de la poliomielitis, la triple vírica, que un señor por ahí, un médico que ya no ejerce porque le quitaron la licencia, quiso hacer negocio relacionando a la triple vírica con el autismo, y que a día de hoy, aunque el paper fue retirado, todo fue aclarado, se publicaron artículos realmente demostrando que este hombre había mentido, tenía un negocio, creo, por ahí con unos abogados para hacerse dinero. A pesar de todo eso, los antivacunas lo siguen utilizando como bandera para estar en contra de las vacunas. Bueno, pues esos virus, la triple vírica, que es sarampión, paperas y rubeola, pues lo que se utiliza para vacunarnos son los propios virus manipulados para que ya no causen enfermedad, pero sí nos vacune. 1 de cada 1000 infectados por sarampión muere. 1 de cada 1.000.000 vacunados por sarampión puede tener efectos secundarios. En fin, es una cuestión simplemente de tener sentido común. Entonces, podemos utilizar virus que causan enfermedades manipulados, atenuados, para vacunarnos contra esas enfermedades. Pero es que luego podemos utilizar virus como herramienta, no para vacunarnos de esa enfermedad, sino como herramienta para, como hicimos durante la pandemia, para llevar como virus recombinante, virus transgénico si queremos, para llevar un gen de una proteína de otra cosa, de un virus, de otro virus, para vacunarnos. O sea, podemos utilizar un virus como una herramienta, pero nos podemos vacunar de algunos virus que causan cáncer. Hay una vacuna contra la hepatitis B, que es efectiva. Pues un porcentaje pequeño de los infectados por hepatitis B pueden acabar desarrollando hepatocarcinoma. De forma que si vacunas a alguien de hepatitis B, le estás vacunando de algunos tumores que se producen por la infección por hepatitis B. El papiloma. Si te vacunas contra el papiloma, también te vacunas contra el cáncer, que muchos papilomas, el 16, el 18, algunos isotipos de grupos de papiloma también producen cáncer. Por lo tanto, podemos vacunarnos contra enfermedades víricas con virus atenuados o virus inactivos o con trozos de virus, o utilizar los virus como herramienta para vacunarnos de otras muchas patologías. Podemos vacunarnos de una enfermedad bacteriana utilizando un virus como vector.
poniendo una proteína o un cassette de proteínas de bacterias dentro de un virus, pues nos podemos inmunizar contra bacterias o contra cualquier cosa. O sea que en ese caso lo que haríamos sería introducir un trozo, digamos, del genoma de esa bacteria que a lo mejor se acopla a una de nuestras células o algo de eso, simplemente para que lo reconozca nuestro sistema inmune. Lógicamente, como no lleva la bacteria, no hay peligro de enfermedad, ya esté causada por una bacteria o por un virus. Y de hecho ese es el caso de la vacuna que se desarrolló para luchar contra el SARS-CoV-2, el famoso coronavirus que nos dio tanta lata durante la pandemia. Claro, contra el SARS-CoV-2, las vacunas que todos conocemos más efectivas del SARS-CoV-2 y que han supuesto otro premio Nobel a Weizmann y a Caricó por el desarrollo de la tecnología del RNA mensajero, pues lo que es RNA mensajero, esa vacuna de RNA mensajero, no, lo que te transfiere cuando te inoculan es el RNA mensajero que va a producir una única proteína, la proteína de la espícula del SARS-CoV-2, la proteína que utiliza el virus para unirse a su receptor y entrar en la célula. Entonces, simplemente con esa proteína en nuestra célula desarrollamos anticuerpos, desarrollamos respuesta inmune, respuesta contra esa proteína y nos vacunamos contra el SARS-CoV-2. Pues si en vez de ser la proteína del SARS-CoV-2 la que utilizamos es el gen de la proteína de otro patógeno, pues también nos vacunamos. Muy bien. Ya al final del libro hablas de neurovirología. Tú eres investigador, investigas en virus, eres neurovirólogo. ¿Qué es un neurovirólogo? Sí, yo entré en el año 83 en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y mi primer experimento ya fue con virus. Y mi tesis la hice viendo cómo un virus infectaba una célula del sistema inmunológico. Por lo tanto, durante mi tesis fui algo así como un inmunovirólogo. Era un virólogo que estudiaba el desarrollo, la activación inmunológica frente a algunos virus o la interacción de algunas células inmunocompetentes contra virus. Inmunovirólogo. Luego me fui a Alemania, mi segundo postdoctoral. El primero fue en el Centro de Investigaciones Biológicas con artritis. Ahí sería un inmunólogo. Luego mi segundo postdoctoral en el Centro Alemán de Investigaciones Oncológicas en Heidelberg fue para ver virus que infectaba células tumorales y cómo podíamos modificar esa infección. Ahí fui algo así como un oncovirólogo y a la vuelta de Alemania ya, desde hace ya 25 años, pues investigo las causas como factor de riesgo de posible desarrollo de algunas neurodegeneración. Empecé con Alzheimer, pero ahora estamos en esclerosis múltiple, como algunos virus, concretamente nuestro laboratorio está investigando el virus herpes 1, el de las calenturas, como posible factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Estamos investigando, actualmente hemos ampliado el estudio también con otro herpes, el herpes 2, que es el herpes genital. Estamos viendo que el herpes 1, el de la calentura, antes se decía que de la cintura para arriba nos infectaba el herpes 1, el de las calenturas. De la cintura para abajo nos infectaba el herpes 2, el genital. Pues ahora ya el herpes 1 está abajo, el herpes 2 está arriba, ahora ya se están diseminando, dispersando los dos, de forma que hasta el 50% de las infecciones de herpes genital actualmente se producen por herpes 1. Por lo tanto, la investigación en herpes 1 también es una investigación de alguna forma de enfermedades de transmisión sexual y desde la pandemia nos vimos obligados a trabajar con coronavirus y con antivirales. Empezamos a trabajar con viricidas, con antivirales y actualmente tenemos varias líneas muy prometedoras, muy ilusionantes, con las que estamos muy ilusionados de ver, por una parte, fármacos naturales derivados de polímeros como el heparansulfato, que se pueden suministrar por vía aérea contra virus aéreos, coronavirus o gripe, por ejemplo. Pero también tenemos otros fármacos de reposición, fármacos que se utilizan ya en otras patologías como los derivados del ácido valproico, que se utilizan en patologías que cursan con convulsión, epilepsia y otras patologías neuronales que cursan con convulsión, que hemos visto que es antierpético
y que entra en el sistema nervioso central. Por lo tanto, es un fármaco que ya está en el mercado, pero que nosotros lo podemos utilizar con otra finalidad. Y también, gracias a una colaboración con el CBM y con varios grupos de China, estamos actualmente viendo antivirales que reconocen enzimas de replicación muy específicas de muchos virus. El herpes 1 es el herpes 2, pero también se sabe que está en gripe, en VIH, que reconocen unas estructuras que son muy estables, que permiten poca mutación, por lo tanto serán fármacos de amplio espectro y de mucha efectividad. Algo grandioso. Tenemos actualmente una patente en marcha, un artículo que va a salir publicado, estoy casi convencido porque ya estamos con las revisiones finales de los evaluadores para que lo aprueben, va a salir en breve, quizás sea el mejor artículo que hemos publicado en mi laboratorio en los últimos años. Estamos muy ilusionados. ¿Y dónde estamos ahora? Pues en esa fase ya hemos hecho experimentación en células, en modelos animales, y ahora estamos ahí atascados porque escalar eso a ensayos clínicos requiere un aporte económico que no tenemos. Por lo tanto, aprovecho ya tu espacio para hacer un llamamiento a aquellos que quieran colaborar, sobre todo empresarios. Vamos a hacer un crowdfunding, no tenemos forma de recaudar la buena voluntad de la gente, te doy 5 euros, 10. Ya hicimos un crowdfunding a través de una plataforma y nos fue bien, pero ahora lo que buscamos sería algún empresario, algún mecenas, patrocinador o colaborador. Tenemos todas las fórmulas por convenio, una colaboración, un empresario que diga, a mí esa patente o a mí que eso al final funcione bien y que me dé dinerito, pues me viene bien, pues se puede ver, o alguien que simplemente crea que es necesario que salgan los antivirales al mercado y que quiera colaborar. Nosotros le daríamos el reconocimiento que él quisiera en los artículos donde quisiera, o la fórmula, como digo, filantrópica, mecenazgo, patrocinio, colaboración, cualquier empresa, empresario, persona que quiera y pueda aportar, pues será muy bien recibido en nuestro grupo. Bueno, pondremos esos datos en nuestra página web para que si alguien se anima, que yo creo que la investigación necesita apoyos y apoyos de todas las clases, porque al final los beneficiados somos todos, y así que pondremos esa información también. Si se pone mi nombre, si se pone en la red mi nombre en web, en Google, José Antonio López Guerrero, y se pone UAM, que es Universidad Autónoma de Madrid, así no hay que dar ningún dato, se pone mi nombre y Universidad Autónoma de Madrid, se va directamente a mi página de ahí personal de mi departamento, donde viene mi teléfono, viene el email, viene toda la forma de contacto. Y si no, pues a través de tu programa, pues también nos podemos comunicar gustosamente. Bueno, pues ya se nos acaba el tiempo, tampoco te quiero entretener demasiado porque sé que te tienes que ir. Terminas el libro con una reparación histórica a Henrietta Lacks. Sí. Cuéntanos un poco. Sí, quizás la línea celular que más premios Nobel y que más royalty y que más dinero ha generado en la historia de la humanidad es una línea que utilizamos en el laboratorio, muy utilizada, que utilizamos en prácticas con los alumnos. Es una línea que se llama HeLa, H-E-L-A, HeLa, escrito con H, HeLa, pero con H, HeLa y HeLa. Es un acrónimo de Henrietta Lacks. Fue una mujer afroamericana que en los años 50, yo creo que con 30 y algo, yo creo que no llegó a los 40 años, pero murió de un cáncer uterino por la infección por el virus del papiloma. Tuvo hijos y murió, le hicieron una biopsia y el médico que le hizo la biopsia comprobó que esa célula crecía muy bien en cultivo, en el laboratorio, y empezaron a cultivarla, a crecerla, otro grupo pidió más célula, otro pidió más célula, y al final las células se expandieron por todo el mundo. Actualmente, como digo, la línea celular más utilizada de todo el mundo. Quizás se puede decir que hay más células de Henrietta Lacks que cuando vivía ahora mismo, ¿no? Obtenida de ella, y se han hecho muchas tesis, se han hecho muchas, como digo, muchas patentes y todo. Y esta mujer, que era una mujer humilde, pues vulnerable, y su familia también, una familia pobre, pues han seguido siendo pobres. No han visto un duro de todas esas ganancias con las células de su madre, ¿no? Y de su familiar.
Entonces, pues ahí han estado 50 años, hablo de los años 50. Pues 70 años más tarde, pues algunos abogados, algunas asociaciones han retomado el tema y han sacado de alguna forma una reparación, no solamente un reconocimiento social para Henrietta y para sus hijos de descendencia, sino también una reparación económica. Bueno, pues nunca es tarde si la dicha es buena. Entonces, de alguna forma, ahora hay un reconocimiento específico de la contribución involuntaria de Henrietta Lacks a la investigación mundial de élite y también un reconocimiento pues, para sus herederos que, oye, que tampoco viene mal. Pues hemos llegado al fin del libro, que todo lo que se puede decir, la verdad es que el libro se lee muy bien, uno se entera de muchísimas cosas que no sabe y yo creo que es interesante como lectura, no solo de verano, porque ahora estamos haciendo una serie de programas en los que estamos hablando de libros para leer en verano, libros de ciencia auténtica, así que animamos a los que nos escuchan a leerlo y a ti te animo a seguir no solo investigando, sino divulgando. No te he preguntado por el equipo. Has mencionado la trayectoria, pero ese equipo más cercano con el que investigas, que a lo mejor quieres mencionar, este es el momento de hacerlo. Ahora somos un equipo pequeño, un laboratorio pequeño, pero muy productivo. Ahora mismo somos uno de los quizás más productivos de la universidad. Y si hacemos una comparativa de número de personas y dinero que entra en el laboratorio, debemos ser uno de los grupos más productivos del mundo. O sea que somos poquitos y con poco dinero, pero hacemos maravilla. Empecé hace 20 años con mi primera becaria, Raquel Bello Morales, que actualmente ella ya tiene una plaza de profesora, está esperando para promocionar, pero sigue en mi grupo, a la espera de que ella establezca su propio grupo. Y luego mi colaboradora, ahora mismo colaboradora senior, para mí, ahora mismo más importante, más brillante, es Sabina Andreu, que leyó la tesis hace escasamente un año, tiene un currículum brillantísimo, tiene una mente prodigiosa y ya es la codirectora de dos tesis de muy alto nivel y vamos, soy completamente dependiente de ella, también hay que decirlo. Luego tenemos dos tesis en desarrollo, como digo, dos tesis, una de las cuales yo también soy codirector y otra Raquel, y Sabina es la codirectora de las dos tesis, en la que lleva el día a día de la investigación en el laboratorio. Una tesis más que está ya a punto de leerse, Inés Ripa, que hasta un año en dique seco por una feliz noticia, ¿no? Que ha sido mamá y ahora ya está prácticamente terminando el manuscrito ya para presentar la tesis. Y nuestra técnico de laboratorio, tenemos para contratarla un año más, o sea que esa también podría ser una forma de colaboración de algún oyente que quiera participar, pues alargar la vida de nuestra técnico, que también hace ensayos antivirales de forma sistemática, María Arribas. Oliver Caballero, Daniel Galdo, que son los dos becarios que están haciendo la tesis, y el que os habla, pues José Antonio López, pues el director del grupo, y por la entrevista que me estás haciendo, por el libro Los buenos virus, de la editorial Guadalmaza, que es el número 16. Ya llevo 16 libros de divulgación científica y que el primero, hace 25 años, por el que me entrevistaron en Radio Nacional y ya desde entonces no he vuelto a salir de Radio Nacional con programas como Entre Probeta, que se emite los martes a las 9 de la noche, el Laboratorio de HAL los jueves, Marca España también los jueves por la mañana y colaboraciones puntuales en Hombro de Gigante. Pues entré en Radio Nacional por mi primer libro, que ya antes salió a colación el tema, que ya lo voy a decir, que el libro era, que ya no está en el mercado, ya se retiró, que se llama ¿Qué es un transgénico y las madres que lo parieron?, de la editorial Sirius. Muy bien, pues de todas formas pondremos más información en la página web, muchos de los libros que se siguen publicando y ahí están, libros como El lado viral de la evolución, de Verdugos y Salvadores, o Virus ni vivos ni muertos, otro. Virus ni vivos ni muertos, es el primero de la editorial de Guadalmazán. Luego vino durante la pandemia Coronavirus, Anatomía de una pandemia. Luego mi libro más intimista, que es Virus, chicas y laboratorios, donde cuento un poco mi historia como científico postdoctoral en Alemania. Antes fui emigrante en la Alemania profunda.
y cuento un poco los entresijos que hay detrás de las cámaras de la investigación. Y este último, que es los buenos virus de verdugos a salvadores, sí. Los buenos virus de Guadalmazán. Muy bien, pues aquí nos despedimos. Hasta la próxima. Pues hasta la próxima. Adelante con esas investigaciones y sobre todo con la divulgación. Necesitamos que vosotros, los que investigáis, contéis lo que hacéis y nos lo contéis. Y además, de esa manera podremos distinguir lo verdadero de lo falso, porque ahí también podremos hablar no de virus, pero sí de buenos y malos, ¿no? Estupendamente. Pues un placer para todos. Y paisano, pues hasta que consideres o hasta que nos veamos en el pueblo. De acuerdo. Muy bien, pues hemos hablado con José Antonio López Guerrero, JAL, catedrático de microbiología, director del grupo de neurovirología en el Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid, investigador vinculado también al Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Bueno, muchísimas gracias, José Antonio. Hasta pronto. Gracias, adiós. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar